Buenas noches, un programa más de política local, esta vez con un tema muy especial y especialmente también en Moreno, valga la redundancia. En un país que tiene una crisis interminable, que prácticamente los de nuestra generación hemos vivido en crisis, excepto algunos pequeños periodos, siempre hubo mucha inflación, mucha desocupación y un país que ha ido francamente en retroceso. Eso es lo que uno ve, creo yo, objetivamente y desde un punto de vista histórico, basado un poco en los números, y por eso estamos con un 40% de pobreza en el país. Hoy, para referirnos al tema de educación, tengo que encararlo por ese lado para poder entender otro de los aspectos que tanto preocupan a la gente. Y el disparador ha sido lo que ocurrió en esta fábrica Toyota, en esta fábrica en Zárate esta semana, donde necesitaban 200 operarios que tengan el secundario terminado y no los consiguen, habiendo tanta cantidad de chicos que creemos que termina el secundario. Entonces hoy vamos a tratar ese tema. Y creo yo que uno de los disparadores es lo ocurrido ayer, antes de ayer, mejor dicho, el sábado, cuando organizaciones sociales, en un número impresionante de gente, unos 300.000, se hicieron presentes en la Plaza de Mayo. Organizaciones sociales que prácticamente todas dependen de sueldos que vienen del Estado. Y esa demostración, por un lado de fuerza política, por el otro lado es una demostración de impotencia de un Estado que ha generado esta masa de gente informal en los trabajos, por más que se los quiera formalizar ahora en un papel, pero es trabajo informal, que es el que ha venido creciendo en todos estos años. Y eso, creo yo, que depende de por ahí dos factores claves, que son las reglas de juego para que las empresas inviertan y haya inversión genuina en el país y se entre en un mercado productivo, en una economía, digamos, hacia adelante en la generación de empleo, fundamental. Y otro, justamente, el tema del empleo, donde todo indica que el sistema es anacrónico para poder tomar empleados. Ha quedado con unas leyes muy buenas, pero para otra época de la Argentina. Una de dos, o las leyes son de otro tiempo, o el tiempo de hoy no puede adecuarse a esas leyes para tomar trabajadores. Es por eso que hay tanta economía informal. Esa economía informal es la que capta muchas veces chicos jóvenes que no terminan las escuelas, y es ahí donde pueden trabajar, changuear o depender de un subsidio del Estado. Y eso, creo yo, vamos a discutirlo ahora en la mesa, es uno de los disparadores que hace que no sea tan atractivo terminar el colegio secundario, más allá de un montón de problemas que pueden ser 4 o 5 referidos al ambiente familiar, al estado de la escuela o determinadas cuestiones más bien propias de los adolescentes. Falta, como dice la figura de la zanahoria que hace marchar el burro, bueno, falta ese incentivo muchas veces a conseguir un muy buen trabajo y tener una posibilidad de una salida que no sea solo la universitaria, que en este caso los números van indicando, por lo que escuchamos, que se da más en los chicos que son de clases medias más altas, porque si van a la universidad tienen una cierta garantía que pueden continuar los estudios. Ahora, los más humildes, justamente la mayoría de los que viven en Moreno, por ejemplo, si hacemos una analogía con Zárate, la mayoría no tiene ese incentivo a poder trabajar en alguna empresa con un trabajo calificado y ganar muy bien. Hay que recordar que el presidente de Toyota decía que el promedio de sueldos en Toyota son 150.000 pesos. Nada despreciable para un joven que comienza la carrera laboral, es decir, sus metas de tener su vivienda o mantener su familia. Eso es un tema que tiene que ver con el otro aspecto que en Moreno casi no se habla. Intentamos empezar a conversar el tema la semana pasada con la jefa de distrital, Karina Ramírez, que gentilmente nos facilitó hacerle una entrevista y poder hablar
para poder entender cómo es el tema pedagógico en Moreno, más allá de las escuelas cerradas, del tema del gas y todo eso, ir a esto esencial que es cómo se enseña en las escuelas, qué problemas ha dejado esta pandemia, qué control de daños, como se hace en cualquier lugar donde hubo algún cataclismo, alguna guerra o lo que sea, qué es lo que ha quedado después de esta pandemia para realmente atacar donde es necesario y hacer de que los chicos más humildes, que tienen como único vector de crecimiento, la única posibilidad de crecer, el estudio para poder mejorar su vida, se lo encuentra truncado y no se encuentra cuál es la salida real en el año 21, ahora, no dentro de 50 años, sino comenzar un trabajo que pueda llevar a un buen fin para los chicos en poco tiempo de educación son 5 o 10 años, no en 50. Es decir, hay un trabajo que hay que comenzar, creo yo, pronto. Para eso, tras una pequeña presentación, vamos a hablar con nuestros invitados. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Como decíamos, vamos a seguir trabajando el tema de educación en Canal 6, en política local, y para eso tenemos dos invitados de lujo, dos docentes que están en actividad en este momento, Carlos Lana y Carla Salvatierra, Santa María. Sos nueva, por eso, sos más nueva para el ambiente político. Ambos son candidatos del mismo espacio político, pero de dos listas distintas. Una encabezada por Julián Ciña, y la otra encabezada por Leonardo Coppola. Las dos listas son de Cambiemos, pero hoy no vamos a hablar del tema electoral para nada, sino solamente como para ubicarnos. Y los dos son candidatos a consejeros escolares. Carlos Lana encabeza, creo que vos estás como número 2. Número 2, así es. Claro, en las próximas elecciones. Pero Carlos Lana es directivo de escuela secundaria y aparte de eso es contador público nacional, que es un título de grado muy importante y muy valioso también para enriquecer el conocimiento en las escuelas. ¿Y vos, Carla, sos? Yo soy maestra jardinera y además soy profesora en lengua y literatura. Hace 23 años que trabajo en el distrito, en ambos actualmente solamente en secundaria, en 8 secundarias, tengo 16 cursos, pero con mucha pasión, si no, no estarían estos 23 años junto a mí en mi carrera, ¿no? Carlos, ¿cuál es tu experiencia después de principalmente este año y medio de cuarentena? Y en base a esto que pasó, como decía anteriormente, en Zárate, dispara un poco el tema, ¿qué es lo que pasa con lo que no se habla? ¿Qué es el tema pedagógico? ¿Cómo se les enseña a los chicos? Bueno, buenas tardes a todos, a tu audiencia, gracias por la invitación. Sí, yo encabezo la lista de consejeros y nosotros tenemos a la cabeza de nuestra lista también Florencia Sef. Estamos en la lista que conduce Claudia y Aníbal Sef. Con respecto a lo que ocurrió en Zárate, que ha sido un golpe para todos, ¿no es cierto? Pienso que nosotros estamos muy golpeados con esto de la pandemia. Dicen que vos dijiste un 40% de pobreza y vos sabés que lo económico se recupera más fácil que lo pedagógico, que lo curricular, que los contenidos. Fíjate que hasta en las guerras mundiales que hubo y otras guerras, nunca se dejaba de lado las escuelas, trataban que los chicos de una forma o de otra se podrían encontrar en algún lugar y seguir estudiando. Y nosotros hemos cortado totalmente lo que es el aprendizaje. Yo siempre doy un ejemplo muy claro. Esto puede costar el colapso de esta catástrofe, ¿no?, educativa, especialmente en Moreno. Quiero hablar de Moreno porque hay lugares que no se ha cerrado de esta forma, y hay ciertos sectores que pudientes, que han puesto en barrios privados, han contratado hasta profesores de educación física para que vayan a dar clase a un grupo de chicos, ¿no es cierto? Parece que volvemos a la era medieval, que estudiaba un grupo que podía, ¿no es cierto?, el pudiente que iba a los palacios y toda su familia estudiaba y el resto no.
Bueno, nosotros esto es una catástrofe educativa en Moreno, porque realmente nosotros nos encontramos con los chicos que no han tenido clase durante 1 año y medio o más. O más. 1 año y medio o más, contar más, que medio año de 18, a raíz cual. de lo de Sandra y Rubén, prácticamente no hubo todo el cuatrimestre. Entonces vos te encontrás con chicos, por ejemplo, que estaban en segundo grado y con esta nueva contenidos y currícula, el chico en segundo grado empieza a aprender a leer, tiene que saber la letra y escritura. Estos chicos que estaban hace 2 años en segundo grado, hoy están en quinto, pasando a quinto sin saber esos contenidos, sin saber leer. O sea, el retraso no se recupera fácil. O sea, que el coletazo de todo esto lo vamos a ver en los próximos 10 años. O sea, el epicentro de esta catástrofe, ¿no es cierto?, educativa. Por eso me preocupó mucho a mí esto de... mucho tiene que ver, por supuesto, la pandemia, que es algo inédito, ¿no es cierto? En nuestra era no hemos visto esto en los últimos 50, 60, 70 años, alguna catástrofe de este tipo, ¿no? Lo que fue la pandemia. Y otra es la negligencia que han tenido algunos dirigentes, ¿no es cierto? Nos encontramos cuando fueron a dar inicio de clase este año, en el 2021, en marzo nos encontramos que había 65 escuelas, dijo la intendente primaria, no sé, había como 40 escuelas secundarias y había 20 y pico de jardines que no pudieron abrir las escuelas, ¿no es cierto? Siendo que eso hubo 1 año para arreglarlos. O sea, ahí te das cuenta que eso va más allá de la pandemia. ¿Qué pasó? En 2020 las escuelas estaban en condiciones, se supone, porque abrieron todas. El 1 de marzo de 2020, después de la segunda intervención, que se hace cargo esta administración, que como bien dice el intendente, son 3 los que trabajan: tesorero, secretaria y presidente. Fui de atrás para arriba, ¿no es cierto? Pero bueno, presidente, secretario y tesorero son los 3 que trabajan en el consejo, dijo la señora intendente. Bueno, yo digo, si son los 3 que trabajan y somos 10 consejeros, Moreno es interminable. Yo que estoy cambiando los barrios, que nosotros recorremos los barrios, es infinito. Es una palabra que no se puede palpar, es infinito, Moreno. Vos empezás a caminar y crees que acá llegaste y falta más, y falta más, y falta más. Y vinieron nuevas familias, y nuevos lugares, más gente. Sí, el otro día la jefa de distrito decía que faltan 20 escuelas. ¿Desde el Consejo Escolar se ve eso? Mira, yo vi tu nota, que te sigo siempre, o sea, miro tu nota, y veo que dice la señora jefa distrital, Karina Ramírez, dijo 243 edificios educativos que teníamos, ¿no es cierto? Y yo como empecé a revisar los datos, digo, no puede ser. Yo sabía que había 192 cuando vino la segunda intervención por los datos que tenía en mi poder. Hoy miro y me dijeron que son 185 escuelas que pertenecen a la Dirección General de Cultura y Educación. Después hay 2 conveniadas, después hay otra que también conveniada, y hay otros 2 jardines que son comunitarios, uno que está acá en Las Catonas. O sea que el edificio no es del Estado provincial, pero sí le corresponde al Consejo que lo entrega. Pero no hay 243 escuelas, o sea que no puedo creer los datos que tienen, este desfasaje, los datos que tiene Karina Ramírez, porque no es lo mismo partir de 192 escuelas que 243. Nos quedaron ahí, se nos chipotearon 50 escuelas, 50 edificios que pueden significar 100 servicios educativos. Claro. Eso no sería así, entonces son 190 y pico de escuelas. 192. 192. Como dicen los chicos, con toda la furia, 192 escuelas. O sea, yo siempre digo, si uno parte de premisas válidas, las tablas de silogismo, ¿no es cierto? Si no partimos de premisas válidas, salimos a resultados inválidos. Y esto es lo que está pasando acá. Por eso es que este fracaso en Moreno de esta gestión. ¿Cómo se trabaja en Moreno con una cuestión tan seria, sin datos precisos? De las escuelas en el estado que estaban. Y volviendo al tema que yo más quería tratar hoy, que es el tema pedagógico, ¿cómo se puede saber la cantidad de abandono de chicos? Es decir, en este tiempo donde el trabajo virtual es lo esencial. A ver, vos ahora sos candidata muy nueva, ¿no? Es la primera vez que vas a incursionar en política en este sentido, pero tenés experiencia de docente. ¿Cómo es la cantidad de chicos? ¿Cómo es el apego a la escuela? ¿Cómo es la presencialidad? ¿Cómo ves el trabajo en este momento? Bueno, desde el año pasado que empezamos con este tema de la virtualidad, que el año pasado se manejó muy distinto a lo que fue este año creo que también nosotros tenemos que rescatar, que fueron las palabras que dije en el 2020 cuando se propone esto de la virtualidad por la pandemia. Yo le dije a mis colegas, pero nosotros ya tenemos experiencia, porque lo habíamos hecho en el 2018, cuando fue el tema de Sandra y Rubén.
trabajamos de esa manera. Sabemos que no es una manera exitosa la virtualidad, porque además despega el vínculo de los docentes y los alumnos, las familias, que muchas, como fue el año pasado y este año, que no cuentan con los recursos. Yo he recibido muchos llamados de padres pidiéndome por favor si podíamos pasar, si podían trabajar en otro horario porque el hermanito estaba usando el celular o porque en la casa no había conectividad. Yo sé que acá el tema de la virtualidad era algo que debíamos cumplir porque es lo que correspondía por la pandemia. Nadie va a juzgar eso, pero sí lo que se ve, yo te cuento de cursos que tengo, y cuando estábamos en la virtualidad se conectaban muy pocos alumnos. Yo tenía un promedio entre 12 a lo máximo, algún curso un poquito mejor en alguna escuela con mayor presencialidad familiar o con otra situación económica, y tendría 15 alumnos. Pero nunca se superó esa cantidad en la de un total de 25, 30. Y calculá que yo trabajo en una escuela céntrica y después trabajo en escuelas periféricas, muy alejadas del centro. De un total, no, tenemos más alumnos, tenemos entre 30 y 38 alumnos en algunos De casos. 30 a 38 alumnos, el promedio es 12. 12 a 15 12 como a más. 15. ¿Vos, Carlos, ves más o menos eso? Bueno, yo lo vi apenas empezó esto de la virtualidad. Moreno no es igual que todos los lugares de la provincia. En Moreno hay lugares que no tenés, ni siquiera tenés la conexión. Sí. O sea, yo me acuerdo que teníamos nosotros una extensión en Cascallares, justamente habíamos trabajado junto con Carla en una de las escuelas de que nosotros habíamos puesto 2 extensiones desde cuando era media 8. Íbamos a Cascallares y ahí ninguna de las compañías telefónicas teníamos acceso. Había un ratito que teníamos un poco de comunicación. No teníamos acceso a la comunicación nosotros cuando íbamos a comunicarnos con la sede nuestra que estaba en La Reja. Ahí nomás, el de Cascallares a La Reja, era un paso. Cuando empieza esto, me comunico con algunos docentes y me dicen, mira, Carlos, acá el 20%, la primera semana, 2 semanas serían, 10 días, el 20% quedó fuera de cualquier contacto con nosotros. O sea, porque no tiene los dispositivos, no tiene los elementos, no tiene el internet, hay un solo teléfono, como bien decía Carla, tiene que esperar a la noche que venga el papá con el teléfono y eran 3 hermanitos. No es lo mismo ese chico que está en ese barrio con aquel chico que está en otro lugar que tiene, no sé, 2 computadoras, 2 teléfonos, una tablet. Moreno, en los barrios hay chicos que se han quedado fuera de la educación formal en una cantidad que yo te diría que pasaría el 50%. O sea, de los 125.000 chicos, discúlpame que te digo esto, nada más y después ya está. Sí. De los 125.000 chicos que fue la materia inicial, 125.000 chicos en Moreno este año. El año 2020. 2020, 125.000 son los alumnos de Moreno en total. 123 y pico, porque ¿viste? Nunca llega justo el dato, a veces llegamos a, pero 123 que los que han terminado con la matrícula final creo que eran 117.000 y pico más o menos. Esa cantidad de chicos, vos sacás la cuenta que de entrada el 20% de eso, para que tengas una idea de la cantidad de chicos, estamos hablando de 20 y pico de mil chicos que estaban fuera de cualquier contacto con la escuela. ¿Y no hay ningún seguimiento que se pueda hacer? Bueno, los docentes por supuesto han ido a la casa de algunos chicos, los gabinetes han trabajado muy bien en Moreno, muy bien los gabinetes, pero eso no alcanza. Es tan grande, bueno, esta cantidad de chicos, como dice Carla muy bien, que tenés 30 chicos en un curso. Y no vamos a la secundaria, vamos a la primaria. Vos tenés en segundo grado chicos que te dicen, vamos a poner 32, vamos a poner 33, no, ponemos 34 porque vino otro de un barrio, se mudó, vino. A una maestra en segundo grado la ponen con 40 chicos a veces. Hubo cursos de 40 pibes y la maestra tenía que enseñar a leer a estos chicos. ¿Cómo hace? Es imposible. Es una realidad imposible. Pero bueno, esta es la realidad que yo veo, ¿no es cierto? Que me tocó a mí ver porque la directa. Ahora, en los papeles dice que están todos escolarizados. Sí, están todos anotados, están en el SUNA puestos, están todos enganchaditos puestos. El que se pasó del SUNA a un lugar a otro lo han pasado también, pero realmente la conexión directa con los chicos en Moreno es muy complicado esto, es muy complicado. Por eso para mí lo tomo de la nueva presencialidad como un desafío. Porque vamos a pensar esto, burbujas en un grupo de 30 chicos, van 10 por día. El chico que fue esta semana, ¿cuándo va a ir otra vez para volver a esa materia la semana siguiente? Los padres están enloquecidos porque saben qué día tienen que ir, qué día van, qué día no van a ir, porque qué día le tocó, en qué horario tienen que ir cuando son estos chicos chiquitos. Y los grandes también se confunden. Es muy difícil la situación que está viviendo Moreno, máxime sumarle las 30 y pico de escuelas cerradas todavía. Sí, 27
20 me dijo, No, 19 me dijo el la consejo. jefa el otro día, 27 Bustamante Desalambrar también lo consignó. Quiero agregar algo después de Sí. lo que dijo Carlos. Sí, Con respecto a lo que dijo, es verdad que los docentes, tanto los equipos pedagógicos, las preceptoras, han trabajado para que los chicos, los profesores, los maestros, para que a los chicos les llegara la conectividad, como sea. Si no tenían conexión, se hicieron cuadernillos, hicimos trabajos, recortamos contenidos para que puedan tener los trabajos que hacíamos los chicos en la escuela o en la fotocopiadora y poder retirarlos. Y se han encargado de ir hasta sus casas para que puedan tener la posibilidad de hacerlo sin las condiciones que era la conectividad. Yo te voy a contar un caso que es personal, quizás le ha pasado a muchos, pero por una cuestión u otra no lo pueden decir. Yo sí lo digo y no lo digo con vergüenza. Yo tengo a mi hija más grande que está en la universidad, hace un año viviendo con sus abuelos, porque yo en mi casa no tengo internet. Y mi hija más chica, cuando llega el momento de mandar los trabajos, se va a la casa de mi suegra, porque ella sí tiene internet, porque yo donde vivo no tengo internet. Y yo me ocupé de que mis alumnos, y esto sí lo hago extensivo, yo me encargué de que a mis alumnos... vos vivís en el partido de Moreno. Yo vivo en el partido de Moreno, más precisamente en Francisco Álvarez. Y hay un sector donde no tiene internet. No tenemos todavía. conectividad, no hay acceso, Y las hoy en día empresas no llegan. es clave porque el tema, por una factura de NOR, por lo que sea, todo te está viniendo por internet. Yo me he encargado, me he estresado, me he enfermado, porque yo no quería que a mis alumnos no les llegara la actividad. Y yo lo hice y busqué los medios y sé que de esa manera hubo muchos colegas. Quizás... Ahora, saliendo un poquito del tema también, o por lo mismo, pero aparte de que no hay conexión de internet en todos los barrios, ¿cómo era la situación antes de la pandemia con respecto al abandono? Porque hoy en día los datos de Nación son que 4 de cada 10 chicos que comienza el secundario se recibe, 4, sí. Es decir, menos de la mitad. Entonces, ese dato no es de la pandemia ahora, sino que es de estas últimas décadas. ¿Esa situación se ve en las escuelas? Sí, se ve. Yo te cuento, en mi caso tengo 5º año y 6º año, ¿no? Son los 2 últimos años de la secundaria. Siempre en estos 12 años que me dedico a la parte de secundaria, siempre tuve los cursos grandes y muchas veces el abandono de los chicos que abandonan la escuela es porque van a trabajar. Claro. Van a trabajar para ayudar en la casa, muchos te lo confiesan, dicen, no, profe, me voy con mi tío que tiene, no sé, que trabaja en Capital y bueno, necesitan y yo voy a hacer una changa, te dicen. Y las chicas también abandonan la escuela, muchas veces también para ayudar en la casa, algunas chicas, quedan embarazadas y bueno, prefieren no ir a la escuela, pero siempre se les brinda la posibilidad para que puedan terminar la secundaria. Yo creo que también hay decisiones familiares, decisiones personales y, por supuesto, económicas que hacen que estos chicos no terminen. Uniendo las dos actividades fuertes, en el Consejo Escolar se trabaja fuerte principalmente con la parte edilicia de las escuelas más los nombramientos de los auxiliares. ¿De qué manera el Consejo, con la poca experiencia, porque al final ustedes prácticamente no han tenido reuniones, y muy poco en el Consejo Escolar, ¿de qué forma el Consejo ves vos que puede llegar a incidir en que la parte pedagógica tenga mejores resultados? Mira, primero te digo, con respecto a quiero dejar una cosa, yo vivo acá muy cerca del centro de Moreno, a 10 cuadras, y hace 2 meses que no tengo internet. Tampoco. O sea, tuve que cambiar a otra empresa que tiene fibra óptica y ahí pude conseguir internet de vuelta. Estoy a 10 cuadras de la plaza de Moreno. Está bien esto antes de que me digas eso, porque desmistificamos un poco, porque si no decimos así, los chicos trabajan con conectividad y listo, y la realidad es que no es totalmente así. La realidad se contrapone. Totalmente con el discurso. Pero con respecto a lo que vos preguntás sobre esto, en las escuelas está preparado desde la dirección que un chico no puede abandonar si nosotros no tenemos el justificativo por qué abandonó y dónde se encuentra. Está muy bien en los papeles, está muy bien hecho,
desde la dirección. El seguimiento es... El seguimiento es único, o sea, y muchas escuelas, casi todas, tienen un equipo de gabinete que lo pusieron estos últimos 10 años, u 8 años, digamos. Casi todas las escuelas, no todas, casi todas tienen gabinete. Y están trabajando de una forma, como decía muy bien Carla, increíble, porque sin saber cómo te contagiabas, cómo era lo de la pandemia, ahora sabemos que tenemos que estar distanciados, sabemos que el barbijo sirve hasta cierto punto, sin saber cómo era esto. Yo conozco gabinetes que han ido a la casa de los chicos, profesores, preceptores, y también en toda esta locura que vivimos de la pandemia, sigue ocurriendo todo el resto de lo que ocurre. O sea, si vamos a ver en la, ¿cómo se llama?, la inspectora de psicología, podrá contarnos todos los hechos que habrán ocurrido en cada hogar, ¿no es cierto?, de violencias de todo tipo, ¿no es cierto? Eso siguió ocurriendo y los gabinetes igual siguieron interviniendo. O sea, a pesar de la pandemia y sin saber cómo te contagiabas. O sea, todos los males que teníamos, lamentablemente, ¿no?, como hubo siempre, siguió ocurriendo todo eso en la pandemia. Y los gabinetes siguieron trabajando en ese tiempo, ¿no? Ahora, con respecto a esta preocupación tuya, que es de todos nosotros, cuando el chico abandona, ¿dónde está? O sea, hasta que el chico no es mayor de edad, nosotros tenemos que saber en qué escuela, si fue a otra escuela, y con el nuevo programa que ahora, que es el SUNA, vos tenés todo. Antes era la cédula escolar, que al chico lo teníamos anotado, registrado, si va a otra escuela, está en otra escuela. En un lugar tiene que estar ese chico, no puede estar en la calle. Lamentablemente, en los últimos 2 años y pico en Moreno, una cantidad de chicos están lamentablemente sin estar escolarizados, no porque no estén anotados en los papeles están. Ahora, ese director fue a buscarlo muchas veces y tampoco lo encontrás al chico, ¿no es cierto? Es difícil la situación, es compleja. Ya con las escuelas abiertas y en condición y todo andando, costaba un poco. Imagínate en ese contexto. Claro, yo arranqué en el bloque anterior, cuando hago un poco la parte editorial, hablando de las movilizaciones en la vía pública de grupos políticos que tienen que ver con, más que nada, con todo lo que normalmente se le dice a los piqueteros o las organizaciones sociales, y la falta de trabajo formal que hay, o el que hay tiene la vara, no digamos alta, tiene la vara donde tiene que estar y los chicos no están en condiciones. ¿De qué manera se puede motivar a un chico? Porque a mí me ha pasado, motivar a un chico para decir, ¿estudia para qué? Es decir, ¿qué se le dice? ¿Cómo se motiva hoy en día a un chico a estudiar por qué? Mira, yo creo que la escuela es el único lugar en el que tienen que estar, los chicos tienen que estar en la escuela. No digo a cualquier precio, a cualquier costo. Sí, el chico tiene que estar en la escuela porque es el único lugar que le va a dar la posibilidad de su ascenso social. Y yo creo que las familias lo tienen claro a eso. ¿Y el chico lo ve a eso? Los chicos lo ven, pero yo creo también que quizás hay partes en donde nos quedamos como en el pasado, que vos hablaste hoy también, ¿no?, en tu introducción, como que nos falta. ¿Estamos a la altura de las circunstancias? Porque yo a veces también entiendo que yo voy con mi materia, bueno, chicos, buen día, buenas tardes, hoy vamos a estudiar tal tema, y por ahí no es del interés de ellos. Y a veces claro, incentivarlos para que la materia sea biología, sea historia, la materia que sea, buscar los mecanismos y bueno, y ahí también yo creo que la falta de recursos, porque si una escuela vos decís, bueno, no sé, tienen la orientación de arte, ¿no?, audiovisual, no tenés un laboratorio para ver una película, para pasarles no sé, tener Netflix en la escuela, es como que terminamos, no sé, como en la época antigua, sin los recursos y sin poder mostrarle que hay un montón de avances. Los chicos hoy nos han ayudado a manejar, yo tengo alumnos que me han ayudado a manejar la tecnología. No, profe, usted tiene que hacer así, así, así para mandarnos el archivo de esta manera. O sea, los chicos están metidos en la tecnología, pero lo que faltan también son recursos y el incentivo. Claro. Por ahí tenemos prácticas muy antiguas en la educación y no las podemos poner en chicos. Yo no puedo enseñarle a mis alumnos como me enseñaron a mí hace 30 años. Sí, pero yo te puedo decir que hace 30 o 40 años, los que íbamos a la escuela secundaria, digamos, secundario, 15, 17 años, decíamos, bueno, ¿para qué sacrificar? ¿Para qué tener que analizar tantas oraciones? Me acuerdo en las discusiones con el profesor de lengua. ¿Para qué analizar tanto esto? Y bueno, pero en tu futuro, ¿no?, que va a ser mejor,
vas a necesitar esto, por el otro, lo vas a necesitar por allá, lo vas a necesitar por acá. Si vos querés vivir mejor vas a tener que estudiar. Teníamos un objetivo y ese objetivo, si uno miraba hacia los costados, decía, sí, pasa. Pensar que en una época el que terminaba el secundario automáticamente entraba en un banco o donde sea y tenía todas las puertas abiertas. Hoy en día, ¿cómo se motiva a un chico? ¿Qué se le dice en este momento? Mira, mi materia... Más allá de la obligación, me refiero más allá de la obligación de tener que ir a estudiar. Es una materia de mucho debate, ¿no? Porque tratamos temas, de diversos temas podemos hablar. De política se habla, hablamos de la CESI, hablamos de la violencia, de la familia, podemos hablar de un montón de cosas y se debaten los chicos, y los chicos te cuentan sus sueños, pero yo también veo que muchos también están frustrados. No encuentran, yo lo que insisto es en esto, no de la motivación, como maestro no es un payaso. Yo cuando hablo de motivación hablo desde otro lugar, claro. desde la motivación de que lo que estás haciendo te puede no gustar, pero te va a servir en un futuro. Yo creo que eso es lo que falta. Y es, digamos, analógicamente es como cualquier deportista que se tiene que entrenar. Nadie quiere a las 7 de la mañana con Rocío pero estar mojándose en un entrenamiento. Sí. Pero si no se entrena no puede ganar el campeonato. Esto es una cuestión social. Cuando vos prendes la televisión y lo único que hacen es insultarnos a los maestros que hacen paro, que no trabajan, se quejan porque trabajan 4 horas, también es una construcción social. Entonces vos decís, yo soy profesora, la que no trabaja, la que tiene 3 meses de vacaciones. Claro. Entonces, hay un desprestigio social hacia la institución escolar y ni hablar a la educación. Entonces vos entendés la escuela como un lugar donde, o que se dice, no, los chicos tienen que aprobar, los chicos tienen que pasar. Entonces, todo eso se va desprestigiando. ¿Cómo puede ser que algunas cosas tengan un prestigio y otras no? Entonces, si yo pongo el foco en la educación, en la escuela, tengo que ser coherente también, pero tenemos que ser coherentes no solo desde las bases, los docentes, los gremios en el acompañamiento. Nosotros necesitamos de la familia. La escuela es un lugar donde está la familia inserta, el docente y sobre todo la maestra jardinera o la maestra de primaria. Saben perfectamente lo que pasa en cada una de las familias de sus alumnos. En secundaria por ahí no tanto porque los chicos son más grandes y son un poco más reticentes en contarte si les pasa algo. Pero cuando se la ven grave es el lugar donde vienen las familias. Es a la escuela donde van a plantearnos todas estas situaciones. Y yo insisto, los padres sí quieren que sus hijos estudien. Porque yo he tenido muchos papás que han venido a hablar conmigo y no, yo quiero que mi hijo estudie, no quiero que sea como yo. Claro. Entonces, yo creo que lo que falta... La necesidad de superación. La necesidad de superación está y la escuela, para mí, es en el lugar donde los chicos tienen que estar. Y es en el lugar más sano. Podemos pensar distinto, no sé, podemos hablar de un montón de cosas, hablar de lenguaje inclusivo, estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Me tiraste un tema, pero ¿sabes qué? Antes de hablar del lenguaje inclusivo vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Y Carlos me va a hablar algo también del Consejo, vamos a aprovechar que está acá para que me cuente algo del Consejo Escolar actual en este momento. Una pequeña pausa y volvemos. Instituto Educacional, Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Universidad Nacional de Moreno, nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Seguimos en política local, tema álgido en este momento que es el tema de la educación, un tema muy serio y principalmente en Moreno después de lo ocurrido con Sandra y Rubén en el año 18, más la actualidad donde los chicos claramente no están a la altura de las circunstancias debido a que el sistema no los puede preparar para un trabajo en estos momentos en pleno siglo XXI ya. Antes de ir al lenguaje inclusivo, quisiera hacerte una pregunta, Carlos. El Consejo Escolar, que es el que trabaja con toda la actividad edilicia, antes que nada, ¿vos tenés alguna empresa de construcción o algo así? No. No, nada. No, porque vamos descubriendo, ¿no? Es decir, a lo largo del tiempo que muchos son concejales, consejeros, y viene siempre alguna empresa, cooperativa o algo adosada al candidato o al hombre. Creo que vos, alguna empresa
¿Tenés? No. Bueno, estamos en época de elecciones y viene bien presentarlo. Ninguno de ustedes dos tiene ni cooperativa ni empresa que lo esté avalando para cuando lleguen al consejo trabajar con esa empresa. Quizás. Bueno, entonces ahora sí te pregunto, tranquilamente, ¿qué pasa en el consejo que hay tantas escuelas cerradas? ¿A qué se debe? A eso que vos estás diciendo, quizás, que me trajiste a la palestra. Esas empresas que vos decís que son de conocidos son las que después no se los controla bien, lamentablemente. Porque si uno es juez y parte, no puedes ser juez y parte vos. Vos no puedes ser el dueño de una cooperativa y meter toda tu gente a trabajar en las escuelas. Yo pienso que este fracaso tan contundente del consejo escolar, de este año y medio que están, se debe justamente a que otra cosa debe haber. Por llevar a los amigos a trabajar, porque uno cree que los amigos son los mejores, no se pudieron terminar las escuelas como tenían que haberlas terminado. O sea, estar en condiciones, porque después de un año, bajando la cantidad de millones que han bajado, tanto en la Secretaría de Educación como en el Consejo Escolar, ¿no es cierto? Nos encontramos que en muchas escuelas, por faltarle todavía temas que se pueden arreglar perfectamente bien. Pero te voy a dar un ejemplo cortito y rápido, que nosotros descubrimos con los consejeros escolares, que somos 5, que estamos viendo qué podemos hacer con todo esto. Lo que está mal lo denunciamos automáticamente, porque ya que no podemos trabajar con ellos, vamos a ver por qué no se abrieron las escuelas. Vamos a aclararle al público, porque ya estamos en época electoral también, para que entienda, siempre hay gente, el público se renueva, que hay 5 consejeros escolares que responden a la intendente Mariel Fernández y 5 consejeros escolares que son opositores de distintas listas que están afuera. Entonces da 5 y 5, un empate. Ese empate técnico ha hecho que el consejo esté prácticamente frenado durante un año y medio. No frenado, porque ellos sí que han trabajado. O sea, que han puesto las escuelas, pero ellos han puesto proveedores, contratistas, que cuando nosotros no los pudimos controlar. Pero entre todo el control te hago uno para no decirte largo todo lo que tenemos. Por ejemplo, llegó el invierno del año pasado, julio del año pasado, a ver si nos remontamos a julio del año pasado. Yo creo que nadie pinta en invierno, ¿no es cierto? Bueno, y menos sabiendo que las escuelas no iban a comenzar porque no estaba ni la vacuna siquiera. No, llegaron y se pusieron a pintar unas escuelas. ¿Cuánto llegó? Suponete eran 3 millones, 4 millones, vamos a redondear en 5 millones para arriba, redondeo para abajo, 4 millones y medio de pesos. Para pintar. Bien, dijimos, a ver, ¿a quién se lo dieron? Vemos a la persona que compra la pintura, digamos, alguna pinturería de Moreno, que hay tantas, y está pasando un momento tan difícil en Moreno, ¿no es cierto? Algunas de las pinturerías grandes de Moreno, ellos no tienen obligación de hacer una licitación por todo, pero vos por lo menos levantás un teléfono y decís, che, ¿cuánto vale tantos latas de pintura? ¿Cuánto vale esto? Preguntás a 5 y buscás el menor valor, ¿no es cierto? La misma calidad y el menor valor. No. La persona que contrata esta pintura, ¿no es cierto?, que le contrata la pintura a esa persona que no era proveedor de pintura, se hizo proveedor de pintura, le agregó a todo lo que hacía el día anterior, o 2 días anterior a que salga el adjudicado. ¿Con todo lo que ha pasado en Moreno sigue pasando eso? Bueno, ¿qué ocurre? Cuando vamos a ver la factura, digo yo, vamos a hacer una cosa, vamos a la factura, digo yo. Y era la factura 3, 4, o sea, no es que vamos a la factura 1.500, 700, 800, no, era la factura 3 o 4. O sea que abrieron el negocio para vender esos 4 millones, en este momento lo tengo presente, una era de 3 millones y la otra era de 1 millón y pico, serán 4 millones y pico, para muestra basta un botón, ¿no es cierto? Si esto que es un pequeño se hizo, esto es bíblico, el que no es bueno en lo chico no es bueno en lo grande, si esto lo hacen mal, porque no se dieron cuenta, por error, porque yo no acuso ni defiendo, pero tampoco somos tontos, ¿no es cierto? Porque si no somos cómplices, o somos tarados o somos cómplices. Entonces, si esto lo hacen mal, no quiero pensar cuando hay una gran cantidad de dinero, ¿no es cierto? O sea, si por esta cantidad este monto se quedan de esta forma enganchados, ¿no es cierto? Porque da para la sospecha. Uno diría, ¿eso cuándo se va a analizar y se tienen los papeles? Bueno, nosotros vamos a presentar, nosotros ya pedimos al Tribunal de Cuentas, ¿no es cierto?, el control de esto, entre otras cosas, porque también hay otra cosa importante. El otro día escuchaba a uno de los consejeros que decían, no, pero en el 2019 no sé qué escuela no se arregló bien. Perdón. Del 2019 ellos tuvieron, desde diciembre hasta mitad de año, las empresas que hicieron grandes obras en Moreno y un seguro de caución donde ellos podían haber ido y haberle exigido a la empresa que cumpla hasta terminar la escuela en condiciones. Si había una gotera, se perdía el baño, si perdía algo, ¿no es cierto? De acuerdo al contrato. Seguro de... Todas, eso tenían garantía. El seguro de caución es una garantía. Tenían la garantía de ir a la empresa y decir, no, mira, no te pago lo último, pues queda ese dinero queda en manos del Estado para decir, bueno, vamos a ver si lo que se hizo en el andar está en condiciones. No se miró eso. Se pagó directamente y bueno, esa impericia o ese desinterés
o la poca ganas de defender la cosa pública, o las pocas ganas de defender lo que es la escuela pública, ellos que dicen que son defensores de la escuela pública, en el accionar, en el andar, yo no lo veo. Yo no sé si lo hacen porque no lo conocen, desconocen todo esto, o no sé, lo dejo abierto. Está bien. Lo dejamos ahí, como diría un viejo conductor de programas políticos. Quedamos en que nos cuentes cómo es el tema del lenguaje inclusivo y explícame cómo hace un chico de 8 años, vos sos profesora de secundario, que todavía me imagino que les cuesta, para aprender el lenguaje inclusivo y aprender las reglas ortográficas normalmente. No, yo creo que bueno, que esto del lenguaje inclusivo, siempre y cuando se discuta con los fundamentos que corresponden y no sea meramente ideológico. Porque también hay cuestiones que son ideológicas, bajadas de línea. Hoy cantamos, no sé, esta canción, pero dentro de 5 años se decidió que en la educación no se usa más. Yo lo acepto el lenguaje inclusivo. Mis hijas no lo usan, yo no lo uso, pero he deconstruido otras cosas. Quizás me cuesta todavía entenderlo, pero sí lo acepto. No tengo inconvenientes. En la escuela no se usa propiamente dicho que la maestra diga, bueno, hoy vamos a aprender tal verbo y se habla con él. No lo he visto que se haga eso. Pero sí, nosotros tenemos, yo no tengo prejuicio en usarlo, pero sí, sí aclaro que mientras no sea una cuestión meramente ideológica, lo podamos usar. El lenguaje es movimiento, se va renovando, se van incorporando nuevos conceptos. Nosotros hoy utilizamos, qué sé yo. ¿Y no tiene que el chico primero aprender bien las reglas y después cambiarlo? Sería lo ideal. Ojalá todas las maestras enseñen como corresponde y que el chico pueda decidir incluir ese lenguaje inclusivo, ¿no? Valga la redundancia, para poder usarlo, pero que pueda saber que lo puede utilizar en ciertos lugares, con sus amigos, y que si lo va a hablar, que lo hable como corresponde, porque también genera confusiones. Y yo creo que en estas cuestiones son ideológicas en este momento, ¿no? Porque son convenientes al momento histórico también, ¿no? Bueno, les agradecemos a los dos que hayan venido a discutir y hablar, mejor dicho, este tema. El tema electoral quedará para otro momento. Ambos están en el mismo espacio, pero en listas distintas, y me alegra que coincidan en muchas cuestiones que hacen al bien común, que es mejorar la educación, principalmente en Moreno. Así que muchísimas gracias. ¿Y querías decir algo? No, gracias por este espacio, y que, bueno, ser oposición por oposición tampoco es conveniente, ¿no? Para eso estamos, para poder hablar, renovar ideas, y bueno, nosotros tenemos un único bien común que es la escuela pública, la defensa de la escuela pública, y que los recursos vayan donde tengan que estar, que es en las escuelas. Y con todo lo que ha pasado en Moreno no hay margen, creo yo, para otra cosa que no sea hacer las cosas bien, transparentes, claras, tener una página de internet donde uno puede entrar y ver la licitación, quién la ganó, cuánto se pagó, cómo se cobró, como cualquier lugar donde se maneja dinero público, dinero que después no es fácil volver a tenerlo, porque eso muchas veces el recurso ya vino, es decir, para el Estado nacional o provincial, el recurso vino a Moreno. Si se usó mal o se malgastó, mala suerte, dirán arriba. El problema lo tienen ustedes, que no lo saben administrar, y después es muy triste tener que volver a reclamar por la misma reparación o algo que no se ha hecho. Y el historial de los proveedores, como vos decís, de los contratistas también, saber el historial de cada uno, de dónde viene, si tiene algo que ver con los que tienen que controlar eso, porque si tiene que ver, no se puede ser juez y parte en una cuestión tan delicada con tanta cantidad de dinero. Y con cualquier gobierno, ¿eh? Y con cualquier gobierno, más allá del partido político que uno esté. Sí, y yo para cerrar, lo último que te digo, que sí, yo creo que es lo que calculo que coincidimos todos los que queremos la escuela pública, lo repito. Yo en esto me saco la bandera política, y lo digo desde lo más honesto de mi corazón. Con respecto a Sandra y Rubén, porque me preguntan muchos, yo lo que digo es que los responsables deberán asumir las consecuencias, y bueno, la justicia deberá actuar como corresponde. Pero si nos ponemos a
a sacar rédito de esto, perdemos todos, y sobre todo los chicos y los docentes. Sí. Bueno, les agradecemos. Ojalá que nos llevamos, antes de cerrar, unos números claros. Entonces Moreno más o menos 123.000 alumnos tenía el año pasado en total, dentro del Estado, 123.000, para pulir y tener números claros. Y los establecimientos son 192. Sí, los establecimientos del son Estado. Puros del Estado, 185. Yo quiero aclarar también algo más. Aparte de Sandy Rubén, que es una fatalidad, yo también quiero hablar sobre Mónica Jara, que por favor no lo he visto a Baradel y a otros gritando por la calle diciendo sobre esta chica que murió, y dice que ella dice en Neuquén, en esa escuela de Neuquén, que murió con 2 trabajadores, ¿no es cierto? Y ahí dice ahí sí que dicen que es que hubo negligencia realmente. Ahí está comprobada la negligencia y no he visto salir a nadie a decir nada. O sea, hay que luchar por Sandri y Rubén, por Mónica Jara y para que no vuelva a ocurrir nunca más esto. Yo te quiero agradecer a vos esta invitación, ¿no es cierto? Y también quiero, ya que está la oportunidad que me das, hablar con los padres, un mensaje a los padres, que aquellos que quieran que sus hijos estén en la escuela, con las escuelas abiertas, estudiando, fíjense cuando van a votar. Voten otra cosa. No vamos a hablar de política, pero voy a decir, voten otra cosa. Todo es política, pero está bien. Te dejamos pasar el mensaje porque están en qué van a campaña. hacer, porque evidentemente estos 27 años de gobierno no fue, como dicen algunos, yo te digo por experiencia propia, estoy en el Consejo y como somos minoría, hay un montón de cosas que no pudimos hacer. No pudimos hacer nada casi, sí ver lo que estaba mal y sí denunciarlo. Pero ¿qué pasa? La justicia, la mano de justicia va a llegar algún día, pero es lenta. Y para esto pasan un montón de años con los chicos sin tener clases, las escuelas cerradas. Entonces, antes de votar, quiero decirle que a nosotros nos pasó como le pasa a Aníbal y a Claudio y a Aníbal Acef, que estuvieron muchos años, pero en la oposición estos últimos 27 años. No fueron gobierno, porque siempre dicen, pero estuvieron tantos años. No, pero no fueron gobierno. Yo estuve estos 4 años, de los cuales 2 pude estar en el Consejo, porque los otros 2 estuve intervenido, o sea que pude cumplir la mitad del mandato. Quiero decirle que antes de ir a votar, piensen varias veces. Gracias. Bueno, por la está bien, invitación. gracias. Ojalá que nos inviten un día, voy a ir con gusto, cuando es una escuela nueva, ¿no? Porque faltan 20 en Moreno, y le puedan poner el nombre Sandra y Rubén como homenaje realmente con una escuela nueva, algo nuevo en Moreno, porque hay una gran necesidad. De esta manera nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar en Canal 6. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.